Soy Javier Castaño de Bogotá y estudié Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. Llegué aquí hace casi 30 años y estudié fotoperiodismo en el Centro Internacional de Fotografía y después hice una maestría en Columbia University de Periodismo. He ganado el Premio Internacional de Fotografía de La Habana y he ganado otros premios también de periodismo y empecé escribiendo para publicaciones comunitarias como el Noticiero Colombiano y también fui corresponsal del Tiempo durante 12 años, trabajé para la revista Imagen de Puerto Rico y después me vinculé con el diario La Prensa como periodista y después pasé también al periódico Hoy, donde me convertí también en director. Fui subdirector del diario La Prensa y encargado de varias secciones y demás. Y ahora tengo mi propia publicación que es queenslatino.com, que tiene que ver con, o nació en el internet, pero también tiene su versión impresa mensual. Bueno, mi experiencia con el periodismo colombiano es bastante profundo. Desde que yo llegué aquí, lo primero que hice fue empezar a entrevistar colombianos en la calle. Yo inclusive fui a las casas de los colombianos. Yo empecé a publicar esto en el Noticiero Colombiano, algo muy pequeño. Pero después sucedió periodísticamente algo que puso al Tiempo como en una mala imagen, y fue una serie de artículos que se escribieron donde se mostraba una mala imagen de Colombia. Entonces yo lo leí, la comunidad protestó y todo, y yo lo que hice fue que me acuerdo mucho que pagué $30 por el envío de unas fotografías mías y de unos reportajes, como mostrando un poquito la otra cara. Y para sorpresa mía, Enrique Santos Calderón me contestó, me llamó por teléfono, me dijo que iban a publicar esas crónicas y después de eso me dijo, usted tiene las puertas abiertas en el Tiempo cuando usted quiera. Entonces empecé a publicar, yo llegué a publicar inclusive durante 7 fines de semana seguidos, 2 páginas en el Tiempo sobre crónicas de los colombianos en Nueva York. Así fue que yo me vinculé con los colombianos. Después de muchos años, más de 20 años trabajando en otros medios y escribiendo sobre otras comunidades, decidí hacer una recopilación de mi trabajo periodístico con relación a los colombianos. Entonces el libro se llama New York Colombiano, tiene más de 130 fotografías y tiene casi 100 artículos y tiene 6 capítulos donde es los relacionados con el narcotráfico, relacionados con el rebusque del colombiano, relacionados con la cultura, y artículos que yo publiqué en la prensa local de Nueva York, también en el Tiempo de Colombia y en otras publicaciones. Básicamente la persona que quiera entender cuál ha sido la historia de los colombianos desde hace, qué sé yo, como más de 100 años quizás, ahí la puede encontrar. Y luego mis crónicas de los últimos 20 años, donde ya pues eso tiene más un contacto con lo que está realmente pasando, porque yo viví esa época, entrevisté a gente, pues pude percibir los olores y los sabores de lo que hablé, de lo que escribí. Es bien interesante porque el que lea esos artículos se puede dar cuenta de qué es lo que realmente está pasando en la comunidad colombiana actualmente, o sea, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus grandes logros y cuáles también son sus grandes riesgos. Es toda una posición periodística que asumí y que le ayuda a mucha gente a entender el problema de los colombianos actualmente y también las grandes ventajas de esta comunidad. Yo creo que el narcotráfico pues siempre ha existido en Nueva York hace, qué sé yo, de pronto 40 años y ha afectado a diferentes comunidades, diferentes niveles académicos en diferentes épocas. Digamos que en la zona de Queens o en Nueva York en general no hay la violencia que existía en los años 80, en los años 90, donde la comunidad colombiana fue protagonista del narcotráfico y también de la violencia. Actualmente al menos se nota que hay menos violencia, pero el narcotráfico sigue.
También la violencia que se vivió en Colombia con las bombas y todo esto se está reflejando en México, donde siempre ha habido narcotráfico y donde siempre ha habido problemas. Cuando yo cubrí el caso de Perafán hace como 15 años casi, ya se sabía que la droga salía de Sudamérica y que pasaba por México. O sea, México siempre ha estado en el narcotráfico. Lo que pasa es que ya se volvió ahora mucho más violento por el control del paso del narcotráfico. Ahora, aquí en Nueva York, de pronto, qué sé yo, las esquinas son más controladas por diferentes pandillas, de pronto no se ve tanta violencia. La razón es muy difícil de entenderla, pero yo creo que eso sigue allí, ¿no? El narcotráfico sigue siendo un gran negocio en este país y por eso jamás lo van a legalizar. Yo creo que con respecto a la comunidad colombiana, o sea, el narcotráfico le ha afectado mucho y mucha gente esconde el hecho de ser colombiano para que no lo estigmaticen. Para que no lo estigmaticen otras comunidades como hispanas, de pronto los dominicanos o los ecuatorianos, los mexicanos, pero también los norteamericanos, los gringos también estigmatizan. Pero hay una estigmatización que es aún peor, que eso es el colombiano atacando al colombiano por las mismas razones que nosotros decimos que no deben de estigmatizarnos por el narcotráfico. Entonces eso ha creado grandes problemas en la comunidad colombiana que impiden su avance. Ahora, en cuanto a las cosas buenas que ha hecho la comunidad colombiana, hay muchas también, pero no hay una en particular. Por ejemplo, a nivel económico también se ha hecho mucho con la distribución de comida acá. Hay mucho colombiano que es dueño de edificios aquí también. El aspecto cultural, no solamente lo que ha hecho Shakira o lo que ha hecho Juanes o lo que en este momento está haciendo Sofía Vergara, que es sumamente importante, o Nina García. Son cosas valiosísimas, pero más valiosa es de pronto la cantidad de estudiantes que hay en las grandes universidades de este país y de esta ciudad de Nueva York, los músicos que están surgiendo, las agrupaciones, la literatura que de pronto se quedó un poco estancada y está volviendo a surgir, o la poesía. Es un poco como lo que se está haciendo a nivel general, como se está avanzando, pero nos falta avanzar mucho. Hay una parte muy, muy importante y es la comunidad mexicana. Hace como unos 40 años creó un centro de estudios mexicanos, pero eso desapareció un poco y los mexicanos en el consulado reciben mucho apoyo y demás. Tienen centros culturales y todo. Hay una estructura aquí mexicana desde hace muchísimos años que muy poca gente la conoce. Pero luego los puertorriqueños crearon su centro de estudios puertorriqueños en el Hunter College hace como 30 años o quizás más. Y luego vinieron los dominicanos y crearon el centro de estudios dominicanos en City College. A la comunidad colombiana le hace falta eso, le hace falta que haya un centro de estudios donde la gente lleve sus libros, donde la gente lleve su poesía, donde la gente lleve su literatura, donde haya discusiones, donde haya un archivo de la memoria histórica de los colombianos en Nueva York. Pero eso es algo que no puede venir, digamos, del gobierno de Colombia porque estaría muy viciado. Tampoco puede venir de la generación del activismo colombiano, que ya también está pasado de moda. Eso tiene que ser algo más nuevo y más fresco y mucho más inteligente. La razón por la cual no se ha llevado a cabo el Centro de Estudios Colombianos es porque precisamente no ha habido una integración ni ha habido un ambiente político que propicie ese centro de estudios, pero estamos en demora. Es una historia que te voy a referir porque es sentimental. Todo mi corazón te lo entregué, ella se complació en tratarlo mal. No puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer. Bueno, Queens Latino surgió en junio del 2010 en el internet y también tiene una edición mensual impresa. Y surgió precisamente porque la crisis de trabajo, la crisis económica que ha afectado mucho a los medios de comunicación y que los ha puesto patas arriba, pues permitía al menos visualizar algo, hacer algo diferente en los medios. Entonces yo comencé Queens Latino en el internet, empecé a desarrollarlo, empecé a estructurarlo. Es muy difícil porque conseguir quien diagrame una buena página electrónica es complicado.
luego cómo hacer la optimización, luego cómo integrarlo con social media. Hay cosas, hay aspectos que son complicados. Cuando uno quiere hacer de pronto un blog y no quiere complicarse mucho, ese aspecto es fácil, pero cuando es algo ya que tiene las herramientas que uno quiere que tenga y el diseño que uno quiere que tenga, se complica un poco más. Y luego el internet está lleno de páginas que se dedican o al entretenimiento o al deporte. Entonces Queens Latino no está dedicado a eso. Destacamos esos dos aspectos, pero se dedica a la noticia, se dedica a la información de lo que pasa en la comunidad latina de Nueva York y nos enfocamos mucho en la de Queens. A nivel político hemos tenido muchas cosas interesantes. Teniendo como menos de un mes de nacido, Queens Latino fue el que rompió la historia a nivel mundial de los espías rusos, precisamente por mi conexión con el diario La Prensa, donde una de las espías era Vicky Peláez, la columnista. Queens Latino también ha escrito desde el comienzo el problema del foreclosure o la entrega de vivienda en la ciudad de Nueva York, que está destruyendo familias. Para Queens Latino también es muy importante colocar información sobre la obesidad o sobre salud en general. Y hemos hecho unos artículos muy interesantes. Por ejemplo, fuimos también los que rompimos la estructura, no rompimos la estructura, pero hubo una gran historia aquí, que es la historia de Inversionistas Unidos, que es una pirámide. Y nosotros fuimos los que destacamos por primera vez esa pirámide, donde se ha engañado más o menos unas 400 personas, más de 12 millones, como un 80% de las personas que engañaron, o 70% son de origen ecuatoriano. Entonces hemos hecho un periodismo que en Queens, en la comunidad latina, no se acostumbra, y lo que queremos hacer es precisamente elevar el nivel de los medios de comunicación latinos en Nueva York y en Queens, y queremos hacer un periodismo pues más agresivo, no tan ligado al poder, y no ha sido fácil, pero estamos avanzando. Quiero enviar un saludo a Enrola TV desde mi hogar, y espero que sigan haciendo videos tan buenos como los que hacen.